Buen día, soy Alejandro Rosete y hoy les voy a hablar acerca de la retórica. Sí, como a manera de introducción, la retórica es la forma de estructurar un discurso, ¿sí? Sea verdad o no, al final de cuentas se va a tratar de el convencer, el convencimiento, ¿sí? Y vamos a hablar también un poco de la dialéctica, que es precisamente la antítesis, porque la dialéctica se encarga precisamente de formar todos esos razonamientos lógicos para demostrar algo. Y, aunque parezca ridículo, la dialéctica y la retórica se complementan. Al grado tal que se puede, algún autor por aquí maneja que se puede sustituir la dialéctica con la retórica. ¿Por qué? Pues porque hay que demostrar algo al final de cuentas. Vamos, pues unas cuestiones aquí históricas. La historia de la filosofía occidental ha testimoniado expresa y enfáticamente su fascinación con la escritura platónica, ¿sí? Especialmente con la constante presencia de ella en un uso filosófico, ¿no? Como las metáforas, las analogías, las alegorías. Entonces Aristóteles fue quien, quizás el primero en captar esa riqueza retórica del texto de Platón, ubicando su escritura entre la poética y la prosa, ¿sí? Entonces, ahora, vayan, tomen nota de esto, ¿sí? Una línea de herencia entonces llevaría siempre hasta Platón, y en este sentido, si Platón es el padre de Aristóteles, tendría que ser el hijo. Aristóteles nota que la dialéctica platónica no siempre es capaz de llegar a la verdad plena, y por ello se identifica con la filosofía más, no con la sabiduría absoluta. La dialéctica es el camino más certero para la verdad, pero muchas veces parece fallar, ¿sí? Como les comentaba, van de la mano, porque una sirve para demostrar el otro, pero pues ya aquí tenemos un punto de vista acerca de ello, ¿no? Ahora, vamos a ver qué tenemos ahora como nueva dialéctica. En la retórica es donde se lleva a cabo esta definición de la dialéctica como disciplina que trata de aquellas cuestiones que permiten tener conocimientos en cierto modo comunes a todos y que no pertenecen a ninguna ciencia determinada, ¿sí? Entonces, imagínense, ¿sale? Todo esto de la retórica enfocada, bueno, ayudándose de una definición de dialéctica. Ahora, la retórica antigua y la retórica moderna. Hace unos 40 años se redescubre la retórica, un nuevo Mediterráneo helénico, y vuelven a contemplar sus dos componentes esenciales, los mismos que eran propios de la facultad o el arte de la antigüedad grecorromana, que enseñaba a reflexionar, razonar, expresar las ideas persuasivas mediante la razón y la palabra. En retórica de Aristóteles, que es un arte, o sea, una disciplina teórico-práctica, las labores de observación y teorización que competen al arte de la elocuencia son tres: obtención de medios de persuasión, para fabricar con ellos persuasivos argumentos, actividad por la cual la retórica es un arte correlativo, homólogo y paralelo a la dialéctica, la disposición ordenada de los materiales obtenidos de esa primera función y ya trasladados al discurso, y el estilo en que éste debe aderezarse y hacerse realidad. Una vez compuesto mediante la dirección, que junto con la acción oratoria son los dos factores de la ejecución del discurso oral. Algunos textos de retórica son, por ejemplo, la retórica de Aristóteles, la retórica de Alejandro, adscrita poco sólidamente a Anaxímenes de Lámpsaco. Obras de Cicerón como De Inventione, De Optimo, Genere Oratorum, Orator, Brutus, por mencionar algunos, ¿sí? Y también se entiende que debido justamente al inmenso prestigio de la retórica en la antigüedad grecorromana, en la Edad Media la retórica fue parte del trivium que juntamente con la lógica y la gramática pues lo forman, ¿no? Esto es muy interesante porque es histórico, ¿no? En la masonería se ocupa esto. La antigua retórica, a juzgar por la obra maestra de Capital, que es la retórica de Aristóteles, se sitúa como arte, es decir, como una disciplina teórico-práctica entre la filosofía y la poética, o más concretamente entre la dialéctica y la poética de la prosa. La primera retórica que fue redescubierta en el presente siglo, el siglo de la televisión, de la publicidad, de la propaganda, la nueva retórica, Neufil Rhetorique, reacciona contra la reducción de la retórica clásica a una especie de estilística a causa del racionalismo imperante desde mediados del siglo XVII al XIX, y consiguientemente protesta del hecho de que esta disciplina se entiende no como arte o tratado de la persuasión,
que es lo que fue en su origen, sino como manual del estilo o conjunto de las normas y recomendaciones contenidas en un solo de los 3 libros, ¿no? de la retórica aristotélica. Entonces imagínense, de todo hacer así un discurso de persuasión, ahora ya lo tomaban únicamente como unas cuantas reglas, ¿sí? Para pues llegar al mismo objetivo, pero pues ya no como un arte, ¿no? O sea, ya no como esa cuestión de armar un discurso, porque también es muy importante el tipo de público al que va enfocado ese discurso, ¿no? No es lo mismo estar ante un juez y usar la retórica para convencerlo a pues estar en un auditorio, a lo mejor, no sé, dando una charla sobre algo y convencerlos, ¿no? De a lo mejor que compren un producto, un servicio, ¿vale? Entonces, esto es el enfoque, ¿no? Ahora, en consecuencia, se acerca a las preocupaciones del Renacimiento, se presenta como teoría de la argumentación, ¿sí? Ahora, para el Renacimiento ahora es teoría de la argumentación y concibe a la retórica al aristotélico modo como un arma de la dialéctica, que el propio Aristóteles entendía como el arte de razonar a partir de opiniones generalmente admitidas. Ahora tenemos la Nouvelle Rhétorique, o sea, es como la nueva retórica, ¿no? Pues se interesa fundamentalmente por la estructura de la argumentación, y aunque no se limita a la argumentación expuesta en un discurso oral, se centra en las técnicas que sirven para convencer. La segunda retórica moderna, la retórica general, retórica general, es que está en francés y la verdad no pronuncio bien el francés, pero así es como está escrito. Ve en la retórica un instrumento de la poética, y acogiéndose a sí mismo a la retórica antigua y renacentista, pues los humanistas del Renacimiento vieron en la retórica un arte creativo especialmente brillante en el capítulo del estilo, que nada tenía que ver con la disciplina del trivium medieval. Hace de ella la base y fundamento del arte retórica, ¿sí? Aquí tenemos un representante de la retórica que se apellida Perelman, que en el año de 1958 publicó en colaboración con L. Olbrecht Titeca la obra fundamental titulada Tratado de Argumentación, la nueva retórica, en la que se ofrece un estudio de las técnicas discursivas que nos permiten inducir o incrementar aprovechándonos de beneficiosos conocimientos de psicología social. ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí un nuevo autor aparte de Aristóteles, ¿no? De Platón. Ahora bien, tenemos también una clasificación de antigua retórica, retórica clásica y nueva retórica, ¿sí? Entonces ya estamos haciendo un paseo por prácticamente toda la historia de la retórica, ¿no? Entonces, la antigua retórica, históricamente, pues la argumentación fue fundamentada por los griegos, más exactamente por los sofistas en Sicilia, a mediados del siglo V, y surgió como un mecanismo de defensa para entablar un proceso ante un tribunal a causa de expoliación de tierras por parte de gobernantes tiranos, ¿sí? Entonces, imagínense, desde ahí es el nacimiento de la retórica en la antigua Grecia, ¿sí? Ahora, tenemos Rico Eur, declara que la retórica de Aristóteles cubre 3 campos. Una teoría de la argumentación que constituye su eje central y que proporciona al mismo tiempo el nudo de su articulación con la lógica demostrativa y con la filosofía. Una teoría de la elocuencia y una teoría de la composición del discurso. En relación con estos aspectos se evidencian las bases filosóficas y formales de la teoría antigua de la retórica. Entonces imagínense que en un principio la retórica fue usada como un recurso para convencer al juez de un tribunal porque digamos, tenían un problema con los terrenos y pues la única forma de poderlos recuperar pues fue esa, ¿sí? Usando la retórica para convencer de que esos terrenos no se tocaran, ¿sí? Ahora tenemos la parte de la retórica clásica. ¿Sí? Los clásicos convirtieron la retórica en simple teoría de la composición, ya que redujeron la concepción aristotélica al formalismo y ornamento del discurso. Díaz precisa, la retórica clásica estaba dividida en 5 partes. Inventio, que se refiere a la búsqueda de medios de persuasión. Dispositio, se ocupa la disposición de las ideas en el discurso. Elocutio,
que recomienda las normas para anunciar el discurso con elegancia. Memoria, tiene como propósito hacer recomendaciones para no olvidar lo que se había de decir en el discurso. Luego el pronunciato, que se refiere a una serie de normas y sugerencias sobre matices de voz y ademanes para pronunciar el discurso con elegancia y dignidad. Ahora, como última parte de la clasificación, la nueva retórica, Feynman y la rehabilitación de la retórica. El estudio de la retórica es redefinido como el antiguo arte de persuadir y convencer, asunto que se convierte en un aporte resultante de una investigación en la que se determina que no existía una lógica específica de juicios de valor, sino una disciplina antigua en un tiempo olvidada y despreciada, ya que se menguó el ornamento del bien hablar por obra de los retóricos clásicos, quienes se limitaron solo al estudio de las figuras. Entonces, este pasaje histórico de la retórica me hace muy interesante. Acuérdense, desde los griegos, como para solucionar el problema de unos terrenos, y hemos visto las clasificaciones y las características a través del tiempo. Entonces, la retórica es eso, muy concretamente, la forma de usar el lenguaje, las ideas lógicas bien sincronizadas, bien estructuradas, para tratar de convencer, de dar un convencimiento. Y hemos visto que la dialéctica, como antítesis, se apoya precisamente para tener un mayor fruto. Espero que les haya gustado este podcast y nos estamos viendo, nos estamos escuchando más bien en otro episodio. Muchísimas gracias, que la pasen excelente y por favor tómense un cafecito en mi nombre porque luego hace falta despertar. Muchísimas gracias.